son los discos rígidos. Reitero, son elementos electromecánicos y se basan en un material que es magnético y que yo puedo grabar sobre ese material magnético. ¿Se acuerdan en la escuela secundaria cuando ponían un imán y el imán orientaba unas partículas de hierro? No sé si habrán hecho ese ejercicio, pero uno de los ejercicios básicos para ver el magnetismo es poner un polvo de hierro y uno le acerca un imán y ese polvo de hierro se reordena de una forma siguiendo las líneas electromagnéticas, las líneas magnéticas. Un disco de este tipo es ese mismo, cumple con ese mismo principio. Voy a tener una especie de muy pequeño imancito que va a tirar un pulso cuando pase arriba de un punto del disco y va a orientar a la molécula que tiene abajo en una u otra dirección, y eso me va a dar un 1 o un 0. Entonces lo que voy a hacer, voy a guardar la información en forma magnética. Por eso yo no puedo poner un disco rígido cerca de un gran electroimán. ¿Por qué? Porque me borra toda la información. El disco rígido está preparado y conceptualizado para trabajar dentro de la computadora, pero si yo quisiera borrar la información del disco rígido, lo pongo al lado de un imán más o menos potente y entonces las moléculas de hierro se van a reordenar para cualquier cosa, para cualquier lado, y voy a perder la información. Lo cierto es que los discos están armados tecnológicamente en forma como en anillos concéntricos y que giran permanentemente. Yo voy a tener un disco de este tipo, un disco rígido, que van a ser una especie de platos. Esos platos están divididos en sectores, están divididos en pistas o tracks, varias, unas cuantas. Cada uno va a estar dividido en sectores y el tamaño de este sector dependerá de la tecnología del disco, pero me permitirán almacenar en cada uno de estos sectores, no sé, 50 kilobytes, 50 kilobytes de información. Entonces, cuando yo grabe en un disco, voy a ir grabando en sectores asociados. Voy a tener una parte del disco, habitualmente es el sector 0 del track 1, donde voy a guardar la información y voy a poder asociar la información que está escribiendo la aplicación con el lugar donde está almacenado. Yo no necesariamente almaceno uno atrás del otro, sino puede ser que la máquina, por un error nuestro, o porque escribimos un pedazo de una carta en Word, lo guardamos, fuimos al otro día, levantamos y seguimos escribiendo, me grabe parte en un lugar y después parte en otro lugar del disco. Y voy a tener, reitero, en el primer bloque, la información de dónde están escritos esa información en los diferentes sectores de las diferentes pistas. Entonces, el primer bloque de un disco rígido es importantísimo porque me permite leer la información. Si yo no tuviera ese bloque, o ese bloque se corrompe, se borra o se destruye, yo ya no puedo recuperar la información que tengo en el disco. Porque el disco sigue con la información, pero yo no sé dónde ir a buscarla, cómo concatenar toda la información. ¿Cómo se manejan los discos? Hay dos grandes formas de manejarla, por software o por hardware. Por un programita que es interno del sistema o por un equipo externo. En las computadoras que utilizamos nosotros, la implementación normal es por software. Y vamos a tener unas controladoras que le vemos cuando veamos bases, que son IDEATA, Serialata, Quesata, SCSI, cuáles se usan, y el que usamos habitualmente en las computadoras, en nuestras computadoras, uno de los más comunes es el Serialata o SATA, que es la forma que tiene mi computadora con un programa específico de manejar la información del disco, cuándo grabar, cuándo reproducir, cómo funcionar. Y hay otros bloques cuando yo necesito
memorias mucho más grandes, un centro de datos, una cosa por el estilo, que tienen un montón de discos apilados. No tienen un solo disco como tenemos nosotros, sino que pueden tener muchos discos. ¿Cuántos son muchos? 20, 30, los que ustedes quieran. Y ahí necesito una máquina específica para manejar la información y manejar los discos. Y a esos se lo denominan controladora RAID, que tienen más rendimiento que esto, porque son más masivos y son más profesionales, y que me permiten hot swapping. ¿Qué es hot swapping? Y sacar un disco funcionando, es decir, está un disco funcionando y me permite que se me caiga un disco, y vamos a ver que me va a permitir recuperar la información que tenga en el disco. Rosendo, Pero disculpe, sí, ¿esto no entra en el parcial o no? esto no entra en el parcial. No, en el parcial entra hasta la clase pasada. ¿Está? Bien, bien, gracias. Entonces, un disco físicamente es una cosa así. Yo saco la tapa. Y si saco la tapa voy a encontrar que tengo un montón de discos, como los CD, que conocen, la misma forma, no el mismo tipo. Y voy a tener unos discos que tienen un material magnético arriba, y voy a tener una cabeza, y acá en la cabeza, en la punta de la cabeza, va a haber una especie de manchito, que cuando pase, esto gira, cuando pase por un determinado punto, le va a largar un pulso electromagnético que va a orientar el material que tenga justo ahí debajo. Y el sistema va a recordar dónde grabó esa información. Esta es una foto, un disco que pegué un par de martillazos y le saqué la cabeza, la tapa, y sirve para mostrar que acá tengo el disco con un material, con una cubierta metálica que me permite reorientarla, tengo un captor, tengo un imancito. Esta cabeza flota arriba del disco. Cuando el disco va girando, en este caso está apoyado, pero fíjense que acá tiene el sensor, el imancito que va a dar los pulsos es este, y este es el disco, y en este caso está apoyado sobre cualquier lado. Pero esto trabaja de la siguiente forma. A ver si por acá teníamos una... No. Esta cabeza está flotando cuando el disco está girando. Yo arranco el disco gira. ¿Cuánto gira? Depende del disco, entre 5.200 y 10.000 revoluciones por segundo. Así que esto va girando muy rápido. Entonces va creando una corriente de aire que hace que este captor esté flotando. Y esté flotando a una distancia del disco de 3, 4 micrones. Micrón, acuérdense, es la millonésima parte del milímetro. Es decir, va casi pegado, pero no va pegado. Una partícula de roña de las que hay en el ambiente miden 6 micrones o 7. Es decir, evidentemente no las vemos, son las que están volando permanentemente. Pero cuando yo abro un disco, esa roña se deposita. Y esa roña es mayor en tamaño que la distancia que hay cuando el disco está funcionando entre el captor y la superficie del disco. Por lo que es muy difícil reparar discos. ¿Por qué? Porque una vez que lo abrí en un laboratorio común, esto se llena de esas partículas mayores que esta distancia, y cuando esto gire y eso le pasa encima, la va a clavar, va a hacer lío, va a distorsionar la información. Entonces, uno de los problemas que tenemos con los discos rígidos, que tienen una determinada vida útil y que son muy difícilmente reparables. Se pueden reparar en laboratorios que llaman de atmósfera limpia, laboratorios especiales, y cuesta muchísimo dinero, por lo cual uno habitualmente no repara los discos rígidos, sino que hace backup de la información. Es decir, cada tanto tiempo uno almacena en otro disco la información que tiene en el disco que está usando, y si tengo una caída, se me rompe o sale de servicio, tiro ese disco, le pongo otro y utilizo al disco de backup para llevar la información. Entonces, los discos rígidos, si bien es factible hacerlo en un laboratorio limpio, es muy difícil y muy caro. De hecho,
no se hacen repuestos de discos rígidos, ¿eh? No consigue un captor de un disco rígido. Creo que directamente las diferentes, la evolución de estos discos hace que sean más rápidos, carguen más información o lo que sea, pero no se reparan los discos rígidos. Y digo, no se reparan por eso, porque es muy difícil repararlos, porque requieren un laboratorio especial donde no haya nada volando en el ambiente, porque donde uno lo abrió y se depositó roña sobre la superficie del disco, cuando el captor pase a la velocidad que pasa, va a clavar la roña contra el disco y me va a hacer perder información. El disco tendrá su propia electrónica, que es la que maneja el brazo, que le dice dónde posicionarse, donde le dice cuándo tiene que generar el pulso para marcar lo que tiene abajo, para marcar el metal que hay abajo. Vamos a ver que algunos de estos discos tienen un caché incorporado que me permite acelerar la transmisión de información. ¿Por qué? Porque el problema que tengo con los discos es que son lentos, tanto para grabar información como para transmitirla. Lentos cuando yo me refiero a una memoria RAM, a una memoria caché o a un registro. Pero voy a tener que hacer algún tipo de transferencia de datos, veremos que hay algunas, para aumentar la velocidad del disco. Los discos hoy día son discos que están apilados, ¿eh? Antes teníamos un solo disco y tenemos un montón de discos apilados. Cada uno de esos discos apilados va a tener su propio captor y yo voy a poder grabar la información en paralelo. Fíjense, acá tengo 5 micrones, que sería la distancia que tengo entre el captor y el disco. Y reitero, cualquier molécula de roña supera los 5 micrones, son 7, 8 micrones, y eso es lo que hace que yo no pueda reparar esto. La información que yo genero está codificada de una forma que se denomina Manchester. ¿Qué significa? Y que cada pulso 1,0 se va a partir por el medio y esto me va a dar la velocidad, esto me va a dar el clock. Este valor que tengo acá es el clock que está utilizando el sistema para escribir la información. Eso va a permitir tener sincronismo con el resto del equipo. Porque unos problemas al ser tan lentos en que se me desincroniza con respecto al procesador, que es infinitamente más rápido. Entonces, toda esta información está codificada, está escrito en una forma que denomino Manchester. Una forma que llamamos Manchester. Lo van a ver esto mucho más, esto es solamente para abrir el oído, lo van a ver mucho más cuando ven redes dentro de un par de años. Sepan que la información que está escrita en un disco es en Manchester. Y acá es como es cómo son la información que yo guardo en el sector 1 de la fila 0. Voy a tener dónde están almacenados, en qué superficie, en qué track, en qué sector. Este son el disco 1, este es el disco 2, este es el disco 3 de ese apilado de discos que tengo en mi disco rígido, y me va a decir dónde está escrito cada parte. Acá está en el track 10, en el sector 5, quién lo pertenece y quién lo escribió. Entonces, este archivo está distribuido en todos estos lugares. Esta es la información que ustedes van a tener en el sector 0 y va a ser la información que les va a permitir recuperar la información que almacenan en el disco. Sin esta tablita es imposible entender cuál es la información que hay en el disco. Por eso, cuando ese primer sector se degrada, el disco termina siendo ilegible. De vuelta, nada es absoluto. Es factible recuperar parte de la información, pero es muy caro. Les va a costar lo mismo que comprar 20 discos. A veces la información es tan importante que estoy obligado a hacerlo. En toda mi vida de 50 años laburando en esto, en 2 ocasiones tuve que hacerlo, porque la información era básica, y no lo pudimos hacer en Argentina, tuvimos que mandarlo afuera. Recuperamos casi el 70% de la información,
Vamos a ver que si yo tengo RAID, tengo otras formas de recuperar. Pero esto fue hace muchos años y no había forma de ejecutarlo por hardware. ¿Qué tiempos inciden en la lectura y en la escritura? Primero tengo un tiempo de búsqueda. Vimos que el disco tenía un montón de pistas que son concéntricas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, la cabeza se va a mover hasta encontrar la pista que tiene que leer. Se va a mover a través del disco. Y después tiene que leer la información, pero la información va a estar en cualquier lado de la pista. Entonces hay un retardo rotacional, que es el tiempo que va a tardar en girar el disco hasta que la cabeza esté posicionada arriba de donde debo leerlo. Es el tiempo que se debe esperar hasta que el disco rota, hasta que el sector está alineado con la cabeza. Y después tengo un tiempo de acceso, que es el tiempo de acceso más el retardo rotacional. Y a esto tengo que sumar el tiempo de transferencia de datos. Entonces, primero posiciono la cabeza en donde quiero leer, el track que quiero leer. Después espero que gire el disco y se posicione eso. Y una vez que leo, tengo que transferir esos datos hacia la computadora. Por eso, esto es tan lento. En la RAM accedo a la posición de memoria, bajo la información y se acabó la historia. En este caso, tengo todo un proceso electromecánico para poder leer. Entonces, tengo diferentes variables. El tiempo de búsqueda depende de una constante que se llama M, que es la calidad del disco, el número de pistas que tengo que atravesar y el tiempo de comienzo de la búsqueda. Estos dos valores, M y S, dependerán de la calidad del disco. Hay discos que tardan mucho en comenzar la búsqueda. Cuando estamos hablando de mucho en comenzar la búsqueda, estamos hablando de microsegundos, pero cuando uno suma todo esto, muchos microsegundos se hacen segundos y los segundos se hacen minutos. Entonces, el tiempo de búsqueda va a depender de la calidad del disco y el tiempo de búsqueda, es decir, el tiempo de búsqueda va a depender de la calidad del disco. Un ejemplo, un disco común da una constante M de 0,3 milisegundos. Eso es intrínseco al disco. Y un tiempo de arrancar de 20 milisegundos. Un disco más o menos bueno, fíjense que tiene una constante más chica y un tiempo de búsqueda que es 7 veces menos que este. El retardo rotacional es el tiempo que yo tardaba, como dijimos, una vez que me pongo encima de la pista que te quiero leer, tengo que esperar que el disco gire hasta ponerme en el lugar exacto de lectura. Entonces hay un tiempo promedio, que es porque a veces el sector que quiero leer puede estar al lado, en otro lado puede estar en la otra punta. Entonces el retardo rotacional promedio es la mitad, un medio, de la velocidad de rotación. Las velocidades de rotación actuales están en este orden, la de 7.200 revoluciones por minuto, 7.200 vueltas por minuto, lo cual me da un retardo medio de 4,165 milisegundos. Este es un disco barato, digamos, y en una época, no sé si alguna vez los habrán visto, uno manejaba las máquinas con disquete y esos disquetes trabajaban a 600 vueltas por segundo, es decir, tenía 50 milisegundos, nada más que de retardo rotacional. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo todos los sectores, toda la información, sector al lado del sector, es más fácil, pero si yo cada vez que tengo que leer un sector, tengo que esperar el retardo rotacional porque me tengo que ir a la otra punta del disco para leer, y cada lectura le agrego 50 milisegundos. Donde yo hice 500 o 600 lecturas, estoy en el segundo de demora antes de obtener la información. Por ejemplo, el tiempo de transferencia del disco es cuánto necesito transferir, cuántos bytes necesito transferir
cuántos bytes tengo en una pista y cuál es la velocidad de rotación. Esto me va a dar cuánto tiempo tardo en transferir la información. Acá les puse la fórmula, eso sería el tiempo medio de acceso total, es cuánto tiempo tardo desde que doy la orden de leer hasta que tengo la información en el base de datos. Y les puse un par de ejemplos. Yo tengo que leer un fichero de 128 kilobytes que está desarrollado en 256 sectores. ¿Qué significa? Y este es el tamaño y estos son los lugares donde está almacenada esa información. Tiempo de búsqueda media, 20 milisegundos, velocidad de transferencia, 1 megabyte por segundo, son sectores de 512 bytes, ese es el tamaño que tengo almacenado en cada sector, y tengo 32 sectores por pista. Entonces, lo primero va a ser leer la primera pista, es decir, posicionarme para leer el primer dato. Y acá tengo el tiempo de búsqueda, el retardo hasta que gire, y leer esos 32 sectores de la primera pista me llevan 46,075 milisegundos. Y si yo estimo que el resto está a continuación, para el resto de las pistas voy a tardar 26,075 milisegundos. Entonces, para leer el fichero completo, voy a tener que hacer esto 7 veces, esto es una vez, y esto son 7 veces. Voy a tardar para leer un archivo de 128 kilobytes, voy a tardar 0,23 segundos. Eso es lento, al lado de los microsegundos o nanosegundos que tardo en leer un registro, un caché o una memoria principal. Ahora, ¿qué pasa si en lugar, acá tengo toda la información distribuida una al lado de la otra? Tengo todas las pistas cerca, todos los sectores dentro de las pistas también. Si yo, por ejemplo, la tengo en forma aleatoria, la tengo todo distribuido, todo tirado por todos lados, bueno, voy a tener que, si cada vez que tengo que leer un sector tengo que hacer esto, voy a tardar para bajar la misma información 7,65 segundos. Es decir, la información para leerlo va a tardar más de 7 segundos, cuanto antes tardó 0,2 segundos. ¿Cómo se soluciona esto? Desfragmentando. Vieron que en el disco, ¿qué es desfragmentar? Es ordenar las filas y los sectores de acuerdo a los archivos. Que ahora los archivos, en lugar de estar distribuidos por todo el disco, están uno a continuación del otro. Entonces, uno debiera, y más con los discos que utilizamos en este momento, cada tanto desfragmentar, que significa reordenar el disco. ¿Por qué? Y porque de esa forma voy a obtener mucha más velocidad cuando tenga que bajar información. La especificación de un disco rígido es esto. Estos son algunos modelos de digital. Fíjense que acá me dice cuál es el tipo de controlador que tiene. Por bus SATA o por base de este ya no funciona poco y nada. El que más voy a tener es este. Acá me dice cuál es la velocidad de giro de cada uno de los discos. Fíjense, están girando entre 7.000 y 10.000 revoluciones, vueltas por minuto. ¿Cuál es la capacidad? Acá son dos discos chicos. Esto ya tiene algunos años, pero me va a dar más o menos los parámetros. Controlar SATA, cantidad de giros y cantidad de almacenamiento dentro del disco. Acá puse algunos también, de 1 terabyte, 350 GB, 500. Esto va evolucionando, como todo en electrónica va haciéndose cada vez más barato. Antes, hace un par de años atrás, los discos normales eran de 500 GB. Hoy los discos que uno consigue son de 1 terabyte o 2 terabytes, son discos convencionales. Existen otro conjunto de discos que es un avance de esto, que se llaman SSHD. Son discos rígidos con memoria flash. Tienen incluida una memoria, que es como un caché,
dentro de la electrónica del disco. Entonces, yo no es que voy transfiriendo de a poco, transfiero de bloques mucho más grandes. Primero lleno el caché con información y una vez que tengo el caché lleno de información, le aviso mediante una interrupción al sistema de control que tengo información y la transfiero, pero la transfiero directamente del caché y a mucha mayor velocidad. Estos son los discos más comunes en la actualidad. Acá les puse los precios, los puse en dólares para tener un valor constante, ni más ni menos. Pero digamos que en la Argentina esto puede estar por el doble, por ahí. Pero 2 terabytes cuestan de $72, 4 terabytes de $160. Y ya hay discos de este tipo sin mayor problema que llegan hasta los 12 terabytes. 12 terabytes es una cantidad importante, pero es a lo que vamos a llegar en los próximos 3, 4, 5 años con las aplicaciones que estamos corriendo en este momento. Esto lo bajé, no sé, el domingo, de Mercado Libre, un disco de este tipo que tiene 6 terabytes y tiene un caché de 256 megabytes. ¿Qué significa? Y que cada vez que este disco escriba desde el disco hacia la computadora, va a mandar bloques de 256 megabytes a una velocidad de 6 gigabytes por segundo. Entonces, este es el tamaño del disco. Este es el tamaño del caché del disco. Y esta es la velocidad de transferencia desde el disco hacia la memoria. En este caso, tenemos 7.200 revoluciones por minuto. El disco gira, los discos, esto es un apilado de discos, giran a 7.200 veces por minuto. Los discos que están en este momento empezando a ganar el mercado se llaman SSD, son unidades de estado sólido. Son las más comunes. Ahora estos ya no tienen ningún elemento electromecánico, no se mueve nada, sino que es como si fuera un pendrive mucho más grande. Han ido evolucionando en precios. Acá les puse como ejemplo, por ejemplo, en el 2018 un disco de 2 terabytes costaba $400, hoy ese mismo disco cuesta $150. Lo común en una computadora moderna es tener uno de estos discos, tener dos discos, un disco SSD y un disco rígido. En el disco SSD voy a cargar el sistema operativo y las aplicaciones porque las voy a bajar mucho más rápida. Mientras que en el disco rígido voy a cargar lo que necesita tener en memoria masiva y que no accedo tan frecuentemente. Esto va a ir evolucionando. Por ahora tiene estos precios. Como vimos, el disco rígido que vimos antes, el de última generación, costaba la mitad que esto. Así que por ahora esto cuestan un poco más del doble y se utilizan como, digamos, como primer disco. Más rápidos, más chicos, menor costo, y cuando necesito mayor cantidad de información o masivos, me voy al disco rígido a buscarlos. Estos son precios actuales en este momento. Fíjense que uno es 1 terabyte, 950 gigabytes, SSD, Kingston, que es una muy buena marca, cuesta en este momento de unos 13.000 pesos. Entonces lo que se suele utilizar es usar discos más chicos, como este de 500 gigabytes, que me va a servir para guardar los sistemas operativos, de soporte, las aplicaciones que estoy utilizando, y si necesito memoria masiva, me voy al disco rígido que me guarda información a menor costo. ¿Qué es el RAID? Como dijimos, en la forma es un drive por hardware para manejar discos rígidos. Es decir, es una máquina externa. Es esto. Acá lo que tengo es un RAID, tengo los discos rígidos metidos acá, voy a tener una conexión, que será en la parte de atrás, pero esto me va a manejar todos estos discos rígidos y me va a conectar con el coso. Y esto va a tener el control. Y para la computadora va a ser como si tuviera un solo disco.
pero van a ser un montón y van a tener una diferencia muy grande, que es tener redundancia en general. Me van a permitir recuperar fallos si hay algún tipo de problema. Hay varios tipos de RAID, hay varias formas, hay varios equipos. Los que se utilizan Profe, son tres. Sí, una dale. pregunta. ¿Esto se compra aparte de la computadora? Exactamente. Vos Ah, cuando tenés que tener en un centro de cómputos una memoria masiva externa, no usás la memoria del servidor. Tenés un conjunto RAID externo, donde podés tener 100 terabytes de información. Esto no es lo que vamos a utilizar en nuestra PC, es lo que vamos a utilizar si tenemos un centro de cómputos. Hay 6 tipos diferentes de RAID, de los cuales en realidad solo se utilizan 2. El 0, el 1 y el 2 y el 5. Este no tiene redundancia. Este me va a permitir escribir con mucha velocidad, pero si se me cae un disco, pierdo la información. Mientras que el RAID 1 y el RAID 5 sí me van a permitir recuperar la información. Entonces, ¿cómo es el RAID 0? Va a tener un montón de discos apilados. Si me voy a escribir un bloque en uno y simultáneamente otro bloque en otro y simultáneamente en otro bloque en otro. Entonces va a ser muy rápido porque va a escribir los bloques de 1, de 2 y de 3 al mismo tiempo. Y después escribirá el de 4, de 5 y de 6 al mismo tiempo. Entonces la velocidad del RAID 0 es muy alta. El RAID 1, lo que voy a tener es los discos espejados, es decir, va a escribir la misma información en este disco que en este disco. Entonces, si mejoró un disco, tengo el otro. La información se duplica, no es la forma más económica, pero es la forma más barata que tengo para tener seguridad de que no voy a tener la información. Y el que más se utiliza es el RAID 5, donde yo voy a tener un control de paridad. ¿Qué es el control de paridad? A ver. Es lo siguiente. Permítanme que paso a otra cámara. Y sí. Listo. Yo tengo una palabra. Por ejemplo, yo podría tener, yo sé que 5 más 7 es igual a 12. Entonces, yo en un disco puedo escribir 5, en otro disco puedo escribir 7 y en otro disco puedo escribir 12. Si se me planta un disco, siempre voy a poder recuperar la información, porque la información va a ser el control de paridad menos el valor. Cuando yo hablo de un control de paridad, lo que es, voy a tener que, la información básica es esta. Yo le agrego esta información. Es una información redundante, es una información que está de más, pero es una información que me va a permitir recuperar cualquiera de estos valores que yo pierda. Entonces, esa es la idea básica acerca de un control de paridad. Es escribir no solamente la información, de 1, de 2, de 3, de 4, sino otro valor que me permita recuperar si cualquiera de estos discos se cae. Es todo un procedimiento, uno puede llegar a tardar un rato largo en hacer esto, pero es un procedimiento que me va a permitir recuperar cualquier tipo de cualquier información si el disco se me cae. Entonces, de RAID tenemos 3 tipos que se utilizan habitualmente. Uno, que no me da redundancia, pero es muy rápido, que es el RAID 0. Otro, que me escribe el doble, me escribe la misma información en un disco que en el otro. Más lento, más caro, pero muy simple. Si se me cae un disco, siempre tengo el otro. Y el más tecnológicamente más complejo, uno donde voy escribiendo parte de la información en cada uno de los discos, es decir, va a ser rápido, y en un tercer disco voy a
escribir la paridad. Y después voy a escribir sectores y la paridad de estos 3 bloques en otro disco. Y acá escribí el de 8, de 9, y es capaz que acá hago el control de paridad y sigo escribiendo. Es decir, el control de paridad está distribuido en todos los discos. Si se me cae un disco, puedo recuperar la información, porque si se me cae con voy a recuperar este valor. Y este valor lo voy a recuperar con este. Es decir, los controles de paridad están escritos en discos diferentes. ¿Ok? Entonces, esto me va a permitir, con mayor velocidad, obtener un sistema que es mucho más rígido ante los fallos. Se me puede caer un disco. ¿Por qué? Porque estos, por ahora, en general son discos electromagnéticos, como los que vimos antes. Giran, tienen brazos captores, se me pueden dañar, tienen una cantidad de vida útil. Si me planta, puedo recuperar la información que tengo. Acá les puse cuáles son las diferencias entre el RAID 0. Los datos están diseñados a través de los discos. La distribución es del tipo round robin, que es una distribución round robin, es una distribución en cadena. Tengo las cosas encadenadas. Y básicamente incrementa la velocidad. El RAID 1 tiene los discos espejados. Es caro, pero la recuperación de la exploración es muy simple. Después los RAID 2 ya empiezan a estar sincronizados y empiezan a tener bloque de paridad. Esto no se usa ni el RAID 2, ni el 3, ni el 4. El que se utiliza es el 5, que es similar al anterior, pero la paridad está distribuida a través de todos los discos. En el RAID 4, la paridad se almacena, todas las paridades se almacenan en un solo disco. Entonces, puedo llegar a tener problemas. Si se pierde ese disco, no puedo recuperar nada más, por lo cual la diferencia entre RAID 4 y RAID 5 es que la paridad, ese bloque, está distribuido a través de todos los discos del servidor, y es el que se usa habitualmente en servidores de red. En centro de cómputos se utiliza habitualmente el RAID 5. Como dijimos, este es la heladera, donde voy a tener los discos almacenados físicamente. Puedo conectar a interfaces, que es la interfaz PCI, este es el PCI, que me permite tener salidas para controlar este disco allá, el bloque que vimos recién. Hay otros elementos que se utilizan, pero cada vez menos. Uno es el CD. El CD-ROM ya cada uno utiliza menos porque lo mató el pendrive. Todavía se puede utilizar, todavía eventualmente uno puede grabarlos o puede leerlos. En general todas las computadoras tienen un lector de CD. Reitero, la tecnología fue evolucionando. Antes, cuando uno compraba un equipo, le daban el CD que tenía el drive para manejar ese equipo. Hoy día lo bajamos directamente de internet. Ya no necesitamos tenerlo almacenado en nuestro CD, pero existen, sirven, y a veces hay que utilizarlos y a veces hay que grabarlos. El origen era de audio. Es un plástico que está recubierto con materiales deflectivos, y lo que hace es el captor que tiene, un captor láser, que tira un pulso de luz y hace un agujerito arriba donde tiro el pulso. Con lo cual, la reflexión de ese pulso es diferente de ese lugar, es diferente al de los anteriores, y eso es igual que tener un 1 por 1, un 0. Entonces lee por reflejo de un láser, se graba haciendo una indentación sobre la superficie esa reflectiva, y se lee con un láser. La velocidad lineal es constante, es decir, gira permanentemente a la misma velocidad. El formato, acá se los puse para que vayamos haciendo el oído cómo van a ser las tramas de datos cuando vean bien redes, pero básicamente tengo un conjunto de datos y tengo un encabezado que me va a decir dónde está, a qué corresponde esta información de datos, dónde está almacenado y a qué sector corresponde. Y voy a tener un detector de errores
que me va a decir si los datos que yo recuperé de mi CD son correctos. Esto no me dice dónde está el error, me dice solamente si hay o no hay errores. Todos los CD tienen el mismo diámetro, pero hay de diferentes tipos. Hay algunos, los más comunes, si los más exquisitos llegan hasta tener 16 GB por disco. Este se utiliza bastante en este momento para todo lo que es música o audio de muy alta calidad. Ya cada vez son menos comunes, ya cada vez son más difíciles de conseguir, porque, reitero, los ha reemplazado otro tipo de tecnología. Existe el Blu-ray ahora, por ahí andan sueltos, que se utiliza para almacenar información de películas. El Blu-ray lo que tiene es que tiene varias capas y cada capa a su vez puede ser dobles, puede tener, digamos, más de una superficie, porque el CD tiene una superficie donde se graba y la otra es el soporte. En el Blu-ray puedo tener que las dos superficies se pueda grabar y aparte cada superficie se puede grabar el doble. Se utilizan, la gran ventaja que tiene el Blu-ray con respecto al CD convencional es que es resistente a rayones y demás. Nosotros, si se nos raya, desaparece la información, no la recuperamos nunca más. En este caso particular, la electrónica del sistema me va a permitir la recuperación de errores. Reitero, está más asociado con ver películas en video, el Blu-ray, con otra cosa. Hoy día, como ya tenemos Netflix en línea, habitualmente uno baja la película directamente de Netflix y la baja a través de internet utilizando ancho de banda. Esto es un soporte físico. Cintas magnéticas. No sé si habrán visto una de esas películas de del 50 donde hay un centro de cómputo y una... La cinta magnética se utiliza desde siempre. La ventaja que tiene la cinta magnética que es muy, muy barato el almacenamiento de información. Fíjense que, por ejemplo, la cinta magnética que se utiliza en la actualidad, que es esta, tiene en un disco, en una cinta de este tipo, puedo almacenar 330 millones de libros. ¿Cuál es el problema de la cinta magnética, de almacenar información a la cinta magnética y que se almacena de forma lineal? Es muy difícil encontrar un dato en una cinta magnética. Fíjese que esta cinta magnética tiene un largo de 1 kilómetro, 1000 metros, muy finita, pero tiene 1 kilómetro de largo. Entonces, eso gira y se desenvuelve y se va leyendo. Pero si, bueno, yo necesito encontrar un dato específico, encontrar ese dato específico me puede llevar muchísimo tiempo. No hablamos de segundos, hablamos de horas. Pero está. Y si la necesito, la puedo llegar a encontrar. Entonces, cuando yo tengo que hacer almacenamiento masivo de todo lo que está sucediendo, y una de las posibilidades, y muy baratas, es utilizar cintas magnéticas. Todavía se siguen utilizando, pero se suelen utilizar para el almacenamiento, para el backup masivo. Uno cuando tiene una red hace backups. ¿Cuándo? Depende, uno tiene un programa de backup. Hace un backup todos los días con la información de ese día, hace un backup semanal con la información de la semana, hace una información quincenal con la información de los últimos 15 días y hace una información mensual. Entonces tiene esos 4 bloques que a lo sumo puede perder la información de un día, porque siempre va a tener la información del día anterior. Los backups quincenales y mensuales se guardan en un recinto, habitualmente en recintos que es contra fuego, contra terremoto, una especie de gran caja fuerte, donde uno va almacenando la información histórica que pasó en ese centro de cómputos. Si uno tiene, lógicamente, la necesidad de guardar esa información. Pero uno va a guardar bases de datos, va a guardar informaciones, y va a tener la información siempre disponible. Reitero, si yo tengo un backup de cinta de este tipo,
Encontrar la información específica me puede llevar tiempo, sí, pero está. No la pierdo. Esto tiene también un tiempo de vida útil, porque, como dijimos, la cinta es una cinta de Mylar, es una tela especial, donde tiene como componentes de hierro delante, y esos se reordenan de acuerdo al captor que yo utilice. Si yo tengo la fila y voy a ir grabando por acá las palabras. Acá voy a tener una cabeza, que va a la cabeza lectora, que cuando pase la cinta va a imprimir o la va a leer. Pero cuando yo digo que la escribe, como dijimos con el disco rígido, reorienta una molécula de hierro. Una vez que yo la guardo, eso sigue embebido por los campos magnéticos terrestres. Entonces, yo puedo perder la información. ¿Cuál es el tiempo de vida útil? Del orden de los 20 años. Antes de 20 años voy a tener que regrabar esta información si la quiero mantener. Ese es uno de los problemas graves que tenemos, es cómo mantengo la información digital. No solamente porque hemos ido cambiando de medios para almacenarla. Empezamos con los disquetes, los ciclos rígidos, los SSD, los pendrive. Cuando grabamos información a veces nos cuesta mucho recuperar la información original porque o se autoborró porque pasaron más de 20 años o no tenemos los medios para leerlo. Si yo digo, tengo información guardada en un disquete y le doy un disquete a ustedes, vayan a encontrar un lector de disquete. Yo tengo uno por acá al lado de casa, en algún lado de casa hay uno, porque eventualmente uno puede llegar a requerir información. Pero los problemas que tenemos para guardar información son esos. No solamente que la información es perecedera, sino que necesitamos los medios para leerla. Cuando tenemos los discos rígidos, tenemos una especie de diagrama de flujo, porque la primera forma que dijimos es lo siguiente. Yo tengo que leer en un disco rígido. En condiciones normales, voy a tener, lo digo, la limitación programada. Quiero escribir en un disco rígido. Me fijo cuál es el estatus del disco. ¿Está prendido? Sí. ¿Está listo? Sí. Mando los datos de la memoria al disco. Cuando termino, vengo acá y hago acá. Y cada vez que hago esto, estoy dedicándome nada más que al disco rígido. Si paro cualquier otro tipo de proceso. Lo que se utiliza habitualmente son estas dos formas, mediante interrupciones o acceso directo a memoria. Mediante interrupciones que vimos cuando vimos las palabras hace 2 o 3 clases atrás, lo que hago es lo siguiente, quiero leer. Entonces, sigo trabajando hasta que el disco me dice que está preparado. Entonces, cuando el disco me dice que está preparado, mando la información y sigo trabajando. Es decir, en lugar de parar todo e irme al disco rígido a escribir, lo que hago es, sigo trabajando y le digo al disco rígido, che, tengo que mandarte información. Cuando el disco rígido me dice, listo, estoy preparado, ahí voy y mando la información. Porque utilizo una interrupción para avisarme que el disco rígido está listo. Y la otra forma que se utiliza es lo que se denomina DMA, acceso directo a memoria. En este caso, yo doy la orden, pero ya no interviene el procesador, interviene esta plaqueta DMA que pasa la información del disco a la memoria, directamente, no pasa por la CPU, porque en estos dos casos la información va a tener que pasar por la CPU. En este caso no pasa por la CPU, en este caso se transfiere directamente del disco a la memoria. Y la CPU sigue trabajando y va a ir a la memoria principal, a la RAM, a buscar la información cuando la necesite. Entonces, esta es la forma administración programada. Paro y me voy a ver si el disco funciona. La interrupción es paro solo cuando el disco me dice que está listo. Y en este caso particular ni siquiera me preocupo por el disco, yo sigo trabajando y el disco va a transferir la información a la memoria. Entonces, la DMA
requiere un sistema específico, requiere una plaqueta o requiere una aplicación específica, pero es mucho más rápido porque no pierdo de seguir trabajando mientras el disco, que vimos que es una cosa muy lenta, está transfiriendo información. La DMA lo que va a hacer es cada vez que termino de hacer una instrucción, me fijo, hay una interrupción, si hay un punto de ruptura, y en ese caso voy y le doy bolilla a la información que ya está guardada en la memoria. Pregunta de esto. ¿Qué hay despierto? Sí. Sí, profe, sí. Tengo una pregunta con respecto al SSHD, ¿puede ser? Los discos Sí. rígidos. Sí. Habías dicho que se utilizaban dos de estos discos. Uno que se utilizaba en la memoria principal, ¿puede ser? Y el otro que era para memoria masiva. O sea, este que se... Hay dos. Uno es el SSD y el SSDH. A ver, para que volvemos. Esto. Espera un segundito. Uno es el SSHD, que es un disco rígido convencional con un caché muy grande. Lo que se conecta con el procesador es el caché. Desde el disco rígido se baja al caché y del caché al procesador. El caché es mucho más rápido que el disco rígido, con lo cual se aumenta velocidad. Ese es uno. Y el otro es el SSD. Vos lo que podés tener es lo siguiente. Podés tener lo siguiente. Vos podés tener un sistema donde tengas una computadora que dijimos tengo una unidad de control. Tengo una memoria que es la memoria principal. Y vas a tener una unidad de entrada y salida. Todo esto va a estar conectado por los bases. ¿Qué bases? Tres bases. El bus de control, el bus de datos y el bus de direcciones. De acá, conectada a esta entrada y salida, vos podés tener un par de discos. Podés tener un SSD y después podés tener un disco rígido convencional. Disco rígido, Carlos. Este puede ser, por ejemplo, en este momento, en este momento tendría que ser de 500 megabytes de información y este puede ser de 6 terabytes de información. ¿Qué vas a hacer? En este, vos vas a guardar, vos podés elegir que guardás en cada uno de los discos. Van a ser diferentes particiones. El SSD lo voy a llamar disco C y al disco rígido lo voy a llamar disco D. Entonces, vos cuando cargas tus aplicaciones de información, pues bueno, el sistema operativo, el Office, lo voy a guardar en el SSD. Y en el disco rígido voy a guardar los archivos que generen las aplicaciones que tenés en el SSD. ¿Por qué? Porque este es más rápido. Entonces, cuando yo necesito rapidez de las aplicaciones, utilizo este disco. Ahora, cuando yo tengo que guardar los archivos, los guardo en este otro. Y vas haciendo un juego. Este te va a dar velocidad y este te va a dar masividad. Eso es lo que se utiliza en este momento.